Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente. Muy buenas noches, por primera vez en este bendito mes de junio dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Claro que siempre es un placer estar con todos vosotros y haceros compañía hasta las 2 de la madrugada. Y siempre hay motivo para estar feliz y ver las cosas positivas. Si es verdad que os he saludado efusivamente porque estamos en junio y nos lleva un poco al corazón de Jesús, al corazón del amor, hombre, terminamos de dejar atrás el mes de mayo que le hemos dejado con esa dedicación solemne a la Virgen nuestra Madre, y a ver quién no se derrite como un azucarero en el café cuando ve, contempla o reza a la Madre de Dios y a nuestra Madre. Quiere decir que es preferible ser positivos y ver lo cosa y todo lo bueno que cada mes y cada día nos trae consigo. Así que buenas noches en este bendito mes de junio. Estamos pues en los días preciosísimos para que el sol, daos cuenta, parece como si tiene pereza ir a dormir. Los días no terminan. Parece como si se alargan, y claro, hay algunas personas cuando tiene el niño que te tiene que ir a la cama que son las 10 de la noche. Pero mamá, si es de día. Entonces, ¿cómo le mandas de día al pobre criatura a la cama? Es verdad, estamos en los días más largos del año y estamos en las noches más pequeñitas que hay en el año. Después de San Juan, pues ya comenzarán a cambiar las cosas, pero ahora cada día nos regala algún minutillo más que disfrutar de la jornada, es decir, de la luz. Dichoso pues esta madrugada en la cual un nuevo programa estamos emitiendo para todos ustedes, dedicados a la pastoral de circos, de feria y de la carretera. Tenemos entre nosotros al Papa León XIV. Teníamos hambre, sed, ganas de tener un Papa entre nosotros. Claro que hemos estado siglos y siglos que nunca vino un Papa a España, pero ahora que hemos cogido el gusanillo desde aquella primera vez que vino el Papa Juan Pablo II, pues parece como si quisiéramos tener el Papa más cercano a nuestra tierra, más dentro de nosotros mismos, como que nos llame y nos hable de corazón a corazón. Así que tenemos estos días el Papa con nosotros, todavía permanecerá hasta el día 12, donde despegará de las Islas Canarias para ir de nuevo a su tierra, es decir, a Roma, donde tiene la sede como vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. Hemos estado pasando unos días preciosos. Todavía en Madrid nos queda el eco, en Barcelona pues está ahora y después le toca ir en los últimos días a Canarias. Somos bienaventurados, somos dichosos, porque si es verdad que el Papa Benedicto estuvo aquí 2 veces, porque estuvo en Valencia con aquello de las familias, si os recordáis, y después aquel solemnísimo y sonadísimo encuentro con los jóvenes del mundo en el 2016, que dice que no podemos estar de queja de las visitas del Sumo Pontífice a nuestra tierra. Pero ahora es verdad que se lo agradecemos de corazón a nuestro queridísimo Papa León por estas palabras que nos ha dirigido, estas atenciones que ha tenido para con nosotros, y claro que nos alegramos, lo gozamos y lo agradecemos. Como dice la palabra de Dios, bendigo al Señor en todo momento, y su alabanza está siempre en mi boca. Por ello, gracias, Santo Padre, por su presencia entre nosotros, por sus enseñanzas, para que nos ayuden a seguir caminando en este valle de lágrimas, pero también en este valle, en este hogar de los hombres, donde gozamos la fraternidad y donde gozamos siempre la alegría de tener a nuestro cuidado unas manos providentes, que son las manos de Dios y, cómo no, las manos cariñosas y maternas de nuestra Madre. El domingo pasado hemos celebrado la solemnidad del Corpus Christi. Nunca un papa había vivido entre nosotros esta festividad, esta efeméride. Qué bonito este año, después de la misa del domingo pasado, ver al Papa con la custodia en mano, no digo que paseando, sino procesionando a nuestro Señor Jesucristo por estas calles de Madrid.
Es verdad que el día del Corpus, el domingo pasado, no solamente ha procesionado por Madrid, pero claro, en las manos del Papa sí, pero entre los pueblos pequeñitos, en las ciudades más grandes o más chicas, es el mismo Señor, es la misma devoción, es el mismo cariño que nuestro pueblo de España tributa al sacramento de la Eucaristía, que no solamente nos sirve para nutrir y nos nutre cada vez que comulgamos, sino también sirve y nos sirve, porque es esa presencia viva de Cristo en medio de nosotros para orar, para apoyar, como diría el apóstol Santiago, nuestra cabeza, reclinarla sobre su corazón, sobre su pecho. Por eso es una fiesta preciosa que a lo largo de los siglos pues han ido elaborando unas custodias más bonitas, preciosas, preciosísimas, como son las que lucen nuestras catedrales, nuestras colegiatas o nuestras pequeñas parroquias, porque al menos yo de lo que conozco, principalmente de Palencia, en esos pueblos donde son 4 casas, os puedo garantizar que suele haber una custodia preciosísima y lo mismo lo que llamamos la cruz procesional, suele ser de plata, la mayoría del siglo XV, XVI o XVII, pues las habrá de más modernas, ¿no? Pero la mayoría de los pueblos esas 2 joyas las suelen tener como oro en paño, la cruz procesional que sale en las grandes solemnidades o la custodia que principalmente procesiona el día del Corpus. No nos olvidamos que en estos días del mes de junio tenemos dentro de 2 días la fiesta de San Bernabé, es también un santo famoso, no solamente porque es de la época apostólica, sino también porque fue el gran compañero del apóstol San Pablo. Estando con él, con Pablo, fueron los primeros que comenzaron a hablar a los discípulos cuando se referían a ellos como cristianos. Digamos que estuvo en las raíces de nuestra fe cristiana, evangelizando como compañero de camino del apóstol San Pablo. Por ellos, claro que esto le agradecemos, cómo no, al apóstol Bernabé, que nos haya transmitido fielmente las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. El día 13 vamos a tener también otra fiesta. Madre mía, ¿quién no conoce la fiesta del día 13, verdad? Es el santo quizás más callejero, más cercano, más popular. No digo que más se llama porque hay muchos amores, ¿verdad? Cada uno tiene los suyos, pero ciertamente San Antonio es el santo por excelencia, santo que se hace querer de todos y que le admiramos todos. Entonces yo digo que ese día pues vamos a celebrarle con solemnidad, con gozo, con alegría, y muchos tenemos algo que pedir, pues claro que se lo podemos pedir. Además no olvidemos que las manos de San Antonio están llenas ¿de qué? De Dios, porque tienen al Hijo de Dios siempre con él. Pero después hay otras imágenes que tienen el pan, que se llama el pan de los pobres. Por ello le invocamos de tantas maneras, pero ciertamente nos estamos siempre refiriendo a un santo súper cercano para con nosotros. ¿Y hemos terminado ya con las fiestas de esta semana y estos días? No. Tenemos todavía, al final de esta semana, la gran fiesta del corazón de Jesús. Amor de los amores. Mirad el corazón que tanto ama a los hombres, dijo a Santa Margarita, y sin embargo de ellos no ha recibido más que ingratitudes e indiferencias. Hermanos, ni tú ni yo podemos estar en esa palabra que no ha recibido. Ojalá que al menos esa laguna, si es que la hay, la llenemos nosotros con amarle más que podamos, entregarlos más que podamos y decir esa ejaculatoria que tan famosa es y tan cercana es al cariño, ¿no? Sagratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Es una solemnidad, no es día de precepto, que quizás ni falta que hace, ¿no? Para poderla celebrar con gozo, hacer el posible por ese día participar en la Eucaristía. Sé que muchos lo trasladan a celebración del domingo siguiente, depende de las tradiciones o facilitar a los fieles, pero que no pase el día del corazón de Jesús sin darle lo mejor de nosotros mismos, porque si amor con amor se paga, no tenemos dinero ni en el Banco de España ni del mundo entero para pagar tanto amor como Cristo
nos tiene a cada uno de nosotros. Daos cuenta la gran frase del apóstol San Pablo: Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues bien, tenemos un programa especialísimo hoy. Hoy tendremos la primera invitada, será Marieta. Es una hija de un gran payaso de circo con su hermano, que eran los hermanos Tonetti, del gran circo Atlas. Entonces hoy vamos a tener a la hija entre nosotros. No está en el mundo del circo, pero tampoco está fuera del circo, porque es como un gusanillo que no te puedes liberar nunca de él. Entonces con ella pues vamos a recordar un poco aquellos felices años del circo Atlas y de su padre y de su tío, los hermanos Tonetti. En la segunda parte de este programa tendremos con nosotros a don Fernando Baena. Se trata de un tetrapléjico gran amigo, os lo puedo garantizar. Yo dice que le quiero mucho, don José. Digo, pues hombre, creo yo que tanto como tú me quieres, te quiero también a ti. Porque la verdad es que una persona que se hace querer es muy cercana y sobre todo es una persona que transmite ese amor que tiene a Cristo, lo hace presente también a los demás. ¿Por qué le he invitado? Principalmente porque el domingo pasado, el día 31 de mayo, hemos celebrado el día de enjugar las lágrimas con un eslogan: consolaos pues mutuamente los unos a los otros. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esa jornada de enjugar las lágrimas, para que sea como una llamada de atención a aquellos que han perdido la vida en alguna carretera de un accidente de tráfico, o aquellos que han quedado mal heridos, o digamos también un poco en la culeta, como se habla un poco de la parábola del buen samaritano, y necesita quien se acerque a ellos para vendarle las heridas, curarlo y llevarlo a la posada. Entonces tenemos un programa precioso que ojalá nos podáis acompañar hasta las 2 de la madrugada, como cuando podamos decir misión cumplida y desearos las buenas noches. No os las deseo todavía, porque quiero saludar cordialmente a todos los conductores que a estas horas de la madrugada estáis todavía yendo y viniendo de aquí para allá, con mercancías, con personas, yendo de casa y han tenido que ir a trabajar fuera o lejos, no lo sé. Las noches ciertamente en las carreteras, cuando parece que están vacías, si hacéis la prueba os daréis cuenta que no están vacías. Mengua bastante el tráfico, pero ciertamente el tráfico lo hay y hay en abundancia. Os saludo a todos, a los que estáis conectando a Radio María, esta emisora de la Virgen, la mejor emisora ciertamente para haceros compañía y sobre todo elevar nuestro espíritu a los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si tenéis alguna cosa que comunicarnos, sabéis que tenemos el correo electrónico encamino@radiomaria.es. Y si queréis escuchar este programa porque os habéis dormido, porque no habéis podido, o algún otro de los que has emitido que os han hablado que queríais tener alguna curiosidad, pues lo tenéis tan facilísimo como que Radio María nos ofrece este servicio impagable, que es poder ir a los podcasts, buscar el programa En Camino, ir a la fecha que creéis más o menos que se ha emitido e inmediatamente allí le tenéis a vuestra disposición. Sí que nada más que deciros, sino agradeceros el que estéis ahí con nosotros, desearos una buena noche y si podéis, velad esta hora con nosotros. Buenas noches.
Bueno, que se encienden las luces, que ya tenemos la música, que ya está la pista preparada, porque van a salir los payasos. Los payasos del circo. Un circo no puede faltar este número de la gente que nos hace pasar unos ratos preciosos. Es verdad que hay algunos niños que en un principio suelen tener a lo mejor miedo al payaso, ¿no? Hay también esta posibilidad, pero ciertamente si hay algo que en un circo no puede faltar es la figura del payaso. Es aquel que pareciendo que no hace nada, resulta que lo llena todo y sin él quedaría un gran vacío. Es verdad que la forma de presentar y hacer los números los payasos van cambiando, no siempre hacen lo mismo. En los circos pues cambian también, ellos mismos también tienen varios, formas de presentar al público para no repetirse continuamente, y entonces hay parodias que nos gustan más, que nos gustan menos, pero ciertamente la parodia, la presencia de los payasos, que les llamemos como les llamamos, tiene que ser esencial en nuestros circos. Decir circo Atlas, pues no hace falta añadir mucho más, porque solamente con decir el circo Atlas, que era uno de los mayores circos que giraban por nuestra geografía española a partir de los años 50, pues tenía un denominador común. Circo Atlas, el circo de los hermanos Tonetti. Y ya sabíamos qué íbamos a encontrar dentro. ¿Por qué? Porque se preocupaba también la propaganda de poner la figura de los dos hermanos vestidos a ese modo, porque solamente la vestimenta, pues ya entiendes más o menos quiénes son, qué van a presentar, cómo van a estar y cómo nos van a divertir. Porque una cosa os puedo asegurar, mira que conozco payasos, números de circo de payasos en los años que llevo trabajando en esta tarea. Os puedo garantizar que el payaso cuando sale al circo, sale a la pista, da lo más que puede dar, se da a sí mismo, porque así como los demás números tienen número preparado, sale, viene la música, viene la iluminación y comienza su número, terminan, les aplaudimos y se marchan, el payaso nunca puede hacer eso, nunca, nunca. El payaso cada vez que sale a la pista es como eso es una novedad, es nuevo, está en directo. Y entonces para que las personas se rían, para que se encuentren a gusto, ellos en la pista, la gente en sus butacas, tiene que haber una interrelación, una comunicación. Y no hay peor cosa para un payaso que ver que sus gracias resulta que no hacen gracia, que los aplausos no llegan. Eso sería un momento terrible. Por eso los payasos saben más que tú y que yo, y si ven que la cosa no sintonía con aquel pueblo, enseguida ya se encargan ellos de cambiar un poco y hasta que den con el punto de ese público, de ese pueblo, de esa ciudad. Para hablarnos un poco de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Marietta Tonetti, hija del gran José o Pepe Tonetti, que en paz descanse, pero que sigue su recuerdo vivo, vivísimo, en medio de nosotros. Querida Marietta, buenas noches. Buenas noches, padre, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a este espacio. Oye, ojito, yo decía eso de los payasos, tú que has vivido ese mundillo. Es verdad que tiene varios números preparados, ¿cierto? Pero yo he escuchado a varios payasos lo mal que lo pasan cuando hay un personal que es duro, ¿no? Que no anda con el cómo entrar. No se da mucho, pero se da. Y entonces yo creo que son minutos o segundos interminables hasta ver por dónde atacar al público para coger en las manos. ¿Tú lo has vivido así también? Bueno, claro, yo he vivido sobre todo el compromiso y la responsabilidad que supone y que suponía para mi padre y para mi tío esa valentía de salir a escena a contar historias y esperar a ver cuál es la reacción del público, ¿no? Porque muchas cosas a lo mejor en tu mente están diseñadas de una manera y crees que va a tener un reconocimiento, una comprensión y una chispa en el público, y no siempre es así, y también al revés, cosas que a lo mejor tú piensas que no van a funcionar, de repente
encajan bien y provocan una carcajada, ¿no? Por eso al principio normalmente los creadores, en concreto mi padre lo hacía mucho, se medía mucho en casa, ¿no? Y escucharme esto y escuchar lo otro. Y a veces decíamos, ay, pero qué pesado, papá, porque necesitaba ver la reacción de la gente. Luego, a lo largo de los primeros días, eso se va modulando, se va haciendo una pequeña escultura, ¿no?, de lo que a la gente le gusta más. Y al final, pues claro, enseguida los que son buenos profesionales y sobre todo los que lo hacen desde el corazón y desde un compromiso profundo, pues claro, llegan a hacer una escultura perfecta, ¿no? Que saben dónde, también cambiando dependiendo de cada público, de cada ciudad, son totalmente diferentes, ¿no? Y uno acaba ya a través de años de profesión sabiendo qué necesita, ¿no?, cada tipo de público. Es que me gusta mucho cuando hay en algunos payasos que meten el número de alguna frase del pueblo, de la ciudad, o sea, es decir, lo meten local o como si lo hacen de ese mismo sitio, y qué graciosos, cómo se ríen, o un político de actual, ¿no?, que le meten, o una persona. Quiere decir que tiene sus trucos para que roben el aplauso. Yo creo que los payasos son expertos en provocar aplausos. Claro, yo por ejemplo recuerdo siempre que mi padre en concreto, que era un tipo, digamos, de payaso, de Augusto, no convencional. Mi padre cambiaba todas sus parodias, diría que casi prácticamente, si no cada día, seguro en cada plaza, ¿no?, en cada nueva ubicación, porque él se iba, cuando llegábamos a un pueblo, a una ciudad, pues se iba a los sitios de encuentro de la gente de allí, la barbería o al bar, y preguntaba a los paisanos pues que cómo estaban las relaciones con el alcalde, qué novedades había, en fin, él sacaba información de ahí para que después, además de su parodia que ya tenía hecha durante todo el año, pues pudiese añadir cosas justo concretas que a la gente le resultasen muy cercanas y que hiciese un poco una sensación de empatizar todavía más, ¿no? Y cosas locales que a lo mejor en un sitio no hacen gracia, pero a la gente que sabe lo que está pasando y conoce a las personas de las que se está hablando, pues claro, les hacía mucho más reír. Oye, la verdad que unas quedan más en la memoria que otras. Por ejemplo, de tu padre ha quedado muy grabada aquello de la sardinera, no sé exactamente cómo lo titulaba, pero sí, estaba sí, vestida. La sardinera, sí. ¿Se llamaba la sardinera? Sí. Yo sé que hablaba sí. de sardina y decía, qué graciosa, pero que solamente sí, verle... que esa fue su parodia más constante, ¿no? Si por algo se le definió, porque él, claro, cada año cambiaba totalmente el repertorio y hacía parodias diferentes de temas distintos cada año. Pero la sardinera, aunque no la hacía siempre, no la hacía todos los años, por supuesto, pero muchas veces se la pedían, ¿no? Y esa era un poco un homenaje que mi padre hacía a las sardineras de Cantabria, ¿no? Y bueno, de todas las zonas pesqueras de España, que salían a vender el pescado que traían los marinos a la costa, y entonces iban vendiendo el pescado, negociaban el precio y negociaban el estado del pescado, y este te lo compro, y este tiene el ojo colorado, pues ese no te lo compro, y así. Entonces él hizo una parodia que la solía hacer a veces al final del espectáculo, y se la pedía mucho la gente, porque la verdad es que él en ese papel, mi padre era un grandísimo artista, pero en ese papel yo creo que como lo sentía mucho, ¿no?, porque era muy, muy arraigado de su tierra, pues ahí él ponía mucha alma, y a la gente le gustaba muchísimo esa parodia, sí, la sardinera. Tanto tu padre como tu tío, me imagino que con aquellas vestimentas que se ponían, no sé, ya se reían uno del otro o ya estaban acostumbrados, pero ¿quién no se reía viéndolos con aquellas pintas que salían? Bueno, le diré que mi padre y mi tío eran dos payasos muy guapetones y muy elegantes, que salían. Mi padre era un hombre fuerte porque hacía mucho deporte y estaba muy atlético, y mi tío también tenía una envergadura y era muy elegante y alto. Y salía mi tío con un traje bastante aparatoso de lentejuelas y con un porte y esa voz que él tenía. Y eran dos payasos guapos, digamos, no tenían a lo mejor ese tono un poco más
o infantil, sino que mi padre sí llevaba su traje más grande de lo normal, sus zapatones, una pintura discreta, lo único que él llevaba su nariz de aquilón, que era una masilla con la que se fabricaba la nariz, y no tenían, digamos, una imagen como que hiciese reír en sí misma la imagen, ¿no? Más bien era como, tenían cierto empaque los dos, ¿no? Porque siempre ellos miraban y decían que al público había que salir impecables, ¿no? De limpios, con las camisas completamente recién planchadas y todo eso, ¿no? O sea, que no eran solo la imagen la que te hacía reír, ¿no? Sino, digamos, que después su interacción y su manera de trabajar. Yo, fíjate, nací en un pueblo allí en Palencia, Cevico, por lo cual hay circos no iban, no más que iban algunas veces algún titiritero, con la cabra y poco más. Es decir, nunca fue un circo en aquella época. La gente salía con sus sillas, se sentaba en la plaza, nos preparaban 4 cosillas y eso. Yo comencé a ver el circo llevado por un italiano, un cura que se dedicaba a la pastoral. Lo que hago yo acá en España, él lo hizo ya en los años, comenzó en los años 30, a finales de los años 30 comenzó, de ahí aprendí un poco a estar entre vosotros. Y me llevó a Valladolid al circo Roma. Y recuerdo que le dijimos allí en la misa, me pegó un broncazo este italiano, este dondino, porque yo no había cuidado la casulla que le había cogido, pues estaba un poco rota, toda tazada. Me llamó la atención, me riñó, yo era jovencito, y dice, mira, cuando se viene a un circo, por respeto al público y por respeto a los del circo, se viene impecable y se trae lo mejor de lo mejor. Y me puso el ejemplo, es que lo has dicho tú, que tu padre cuidaba también la limpieza, cuidaba el impecable. Y me dice, los circenses cuando salen a escena van impecables porque tienen respeto al público, quieren al público. Y eso lo aprendí. Yo ahora cuando celebro alguna cosa en los circos, algún sacramento, algún bautizo, procuro llevar cosas bonitas. Recuerdo donde al menos me salvo en aquella llamada atención, que creo que fue en el año 60 y quizás el 67. O sea, que han pasado años. Fue mi primer encuentro con el circo. Y en aquella época era donde estaba en pleno auge el circo de vuestro, el Atlas. Enseguida anunciaron los hermanos Tonet. Bueno, pues yo creo que la suerte que hemos disfrutado de tantos años y desgraciadamente que a lo largo de estos últimos años pues han ido desapareciendo los grandes circos. Porque es verdad que ahora tenemos circos buenos, pero no de la altura de tanta gente y tanto número, tanta variedad como había en aquella época, que la crisis lo terminó No es que no se quiera y no se tenga el medio, sencillamente lo que no se tiene es dinero, porque necesita mucho de tener ahora esos grandes circos que habíamos entonces. Ahora les hay muy buenos, pero no de aquella grandeza, digamos, que podía haber en aquellos años. Es yo como lo veo después de lo que voy visitando de aquí para allá. No sé cómo lo ves tú. Bueno, no cabe duda, yo la verdad es que siento que he tenido la gran fortuna de vivir la época dorada del circo en España, ¿no? De esos años en los que se podía hacer espectáculos con muchísima categoría en todos los sentidos, ¿no? Es cierto que también en esa época no había una oferta tan grande como hay ahora de entretenimiento al alcance de la mano, y me refiero literalmente en la mano, con un móvil. La gente tiene acceso a un montón de cosas, ¿no? Yo creo que no es comparable, por supuesto no estoy en contra de la tecnología utilizada con mesura y sin perder otras cualidades y valores humanos que creo que a veces la tecnología nos roba si no sabemos llevar un control, ¿no?, de lo que hacemos con ella. Pero es cierto que entonces llegaba a un pueblo o a una ciudad del circo y eso era una fiesta, ¿no? Porque era algo novedoso, porque se salía de lo normal. Yo creo que ahora mismo pues la gente está un poco saturada, ¿no?, de tanta oferta y tantas cosas que hay, y también existe esa falta de capacidad de observar, ¿no?, y de asombrarse con las cosas, ¿no? Tenemos esa sensación de que tiene que ser todo muy rápido, de que no tenemos paciencia ni interés en ahondar en las cosas, ¿no? Y creo que los espectáculos en vivo, en directo, y el circo principalmente,
pues requieren de eso, ¿no? De la capacidad de asombro, de la capacidad de descubrir cosas nuevas, de admirar cosas que el ser humano puede hacer solo si decide hacerlas, ¿no? Y tener ese coraje y esa valentía, esa destreza, ese empeño, ¿no? Y lo que dice usted de ponerse elegantes y guapos, ¿no? Nos acercamos al arte para impregnarnos de la belleza del arte, ¿no? Quizá se ha perdido un poco ese estilo, ¿no? Esa manera de entender el arte que yo personalmente no siempre comparto, ¿no? Yo creo que el arte tiene que embelesarnos, tiene que hacernos sentir ilusión y brillar y bueno, tiene que haber una categoría detrás, ¿no? Entonces, es cierto que hoy en día pues es más complicado, en una parte por esto, de que tecnológicamente estamos hiperactivos, ¿no? Hiperactivados por el entorno, y por otro lado pues es cierto que los circos lo tienen bien difícil a nivel de avanzar, pues a nivel de las instituciones y demás, pues bueno, lamentablemente tiene bastantes dificultades que afrontar, ¿no? Y no siempre es posible, entonces no siempre pueden ofrecer a lo mejor la cantidad que no la calidad, sí, ¿no? Porque calidad yo la tenemos, pequeños la tenemos, sí. no pueden llevar muchas cosas, quizá a veces son hasta familiares y lo hacen entre ellos todo, pero lo que hacen lo hacen bien, pero a lo mejor no pueden llevar un gran espectáculo, ¿no? Como muy pocos circos que ahora mismo en España lo pueden hacer. Por supuesto que los hay, que llevan grandes compañías, grandes vestuarios y espectáculos no solo muy dignos, sino que muy bellos y de una categoría a nivel mundial importante. Pero claro, esa época dorada de la que hablamos, pues claro, no en el circo, en todo ha ido cambiando y quedando atrás, ¿no? No en el olvido, pero sí, bueno, digamos, hay una transición hacia otras cosas. Oye, Marieta, antes de cerrar, que nos estamos comiendo el tiempo, pero sí que me gustaría dedicarle, aunque sea 2 o 3 minutos. Decir Tonetti, como hemos referido a ellos, pues es del pasado, y es verdad que son ya del pasado, porque han muerto y los años pasan y no en balde las nuevas generaciones, pues ya casi a lo mejor a muchos ni les suena ya estas cosas, porque vamos avanzando muy deprisa y las cosas enseguida pues pasan. Pero la presencia viva de Tonetti, los hermanos Tonetti, muy particularmente tu padre, es una herencia viva, cercana, y está ahora mismo pues en el Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo. Ir a ese lugar, a esa sede, impregnarse de la obra creadora y artística de tu padre, es como un embelesarse, como un... no sé, como una entrada al Museo del Prado, solamente donde ves obras de arte dedicadas íntegramente al mundo circense y casi todas, o al menos un buen número, obra artística de tu padre. Tú ahora que desde hace muy poco tiempo eres la presidenta de este club de payasos de circo españoles, ¿qué sientes cuando entras a esa sede y ves tantísima obra de tu padre? Dime un poco así lo que pasa, lo que sientes cuando abres la puerta y te encuentras tanto cuadro de tu padre. Hombre, no cabe duda que el corazón se me abre de par en par, eso está claro, ¿no? El tiempo puede pasar, pero yo creo que ese sueño que tuvieron ese grupo de locos y enamorados del circo y del payaso, ese sueño de crear un refugio, ¿no? Para esa ilusión, un faro para la cultura y un hogar para la comedia y para el circo y para el payaso, con mayúsculas y con esa categoría con lo que lo hicieron ellos. Bueno, aunque pase el tiempo, yo creo que la pureza de esas intenciones que tuvieron siguen para mí intactos, y eso lo siento cada vez que entro por esa puerta y veo todo eso de lo que habla, ¿no? Lo que trato es de mantener vivo ese legado, bueno, no mirando al pasado con nostalgia, sino bueno, impulsando ese mismo sueño de todos ellos hacia el futuro e intentando incorporar nuevos artistas, nuevos payasos, sin olvidar, por supuesto, porque si no estaríamos danzando por ahí sin raíces y eso tampoco tiene sentido. Y bueno, simplemente transformando ese arte en otras cosas
y haciendo que ese espacio se mantenga vivo y se mantenga disponible y abierto para todos aquellos profesionales o aficionados, enamorados o curiosos que quieran descubrir lo que fue el circo tradicional, el circo clásico y los payasos de siempre, que en España hemos tenido muchos, muy importantes y con mucha categoría. Pues es lo que yo quería decir, pero se me ha quedado y me ha sabido a poco, muy poco, porque no hemos explotado otras facetas que yo tenía intención de haber sacado para entresacarte a ti también esas palabras que con tanta profundidad nos has comunicado. Así que estás, hermana, quieras o no quieras, tienes emplazado otro encuentro en esta emisora y en este programa dedicado a la pastoral de circos y de ferias. Yo creo que ha quedado mucho ahí en el tintero y hay que un poco seguir escribiendo cosas tan bonitas como la que hemos estado hablando aquí en esta noche. Así que nos veremos en estos días, si Dios quiere, nos podemos dar un abrazo, pero ahora te lo mando, aunque sea aquí por las ondas, y voy a terminar con una oración del payaso dedicada, cómo no, a los hermanos Tonetti. Bienaventurado tu payaso, porque sabes hacer brotar la alegría en el corazón de los hombres. Bienaventurado tu payaso, porque sabes captar el sentido mensaje de la alegría. Bienaventurado tu payaso, porque eres el cariño de niños grandes y mayores, porque en tu creación no termina en la nada, sino en el amor de todas las cosas y sobre todo las personas que te admiran y te quieren. Porque a veces nos das las lágrimas también, se ríe de alegría, brotan lágrimas de felicidad y de gozo. Bienaventurado tu payaso, porque con tu pintura, con tu nariz, nos das el sentido de una persona entrañable que pide, mendiga nuestro aplauso, y nosotros, cada vez que sales a la pista, nos duelen los dedos y las manos de tanto aplaudirte, porque tú, payaso, eres nuestro hermano y nuestro mejor amigo. Amén. Sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España, y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precaución, amigo conductor. Bueno, pues después de haber escuchado a Marieta y hablar un poco del payaso, del circo, pues cambiamos un poco el panorama, cómo no. Este programa tiene esas dos facetas de hablar de la carretera, de la pastoral de la carretera, de los camioneros, de los transportistas, de los taxistas, pues de aquella cosa que va siempre en camino de un sitio para otro, y hasta de los patinetes nos tocaría hablar, porque daos cuenta que se nos han metido ya, y además para quedarse, aunque a todos nos dan un poco miedo. El otro día celebramos el día o la jornada de enjugar las lágrimas, recordando a las personas que habían padecido un accidente, un grave accidente, dejándoles grandes secuelas, o también a las personas, decimos, que han perdido pues algún ser querido, quien sea la madre, el hermano, el hijo, qué sé yo, en la carretera, y yo siempre lo digo porque lo siento y lo he vivido en familia. Un accidente de esa categoría queda un hueco, una herida que ni los años ni las demás gracias o alegrías que la vida nos puede proporcionar nos hacen olvidar. Y para hablar de estas cosas, aunque tengamos ya poquito tiempo, porque nos lo hemos comido con Marieta, pues tenemos con nosotros a un buen hermano y amigo, que es Fernando Baena. Él tuvo un accidente de tráfico de bastantes años, le quedó tetrapléjico, pero le ha quedado un espíritu fuerte, luchador, y sobre todo en la silla
esa silla que le acompaña como una hermana todos los días, se ha convertido para él también como un trono, como un altar con el cual y donde comunicarse con el Señor, con su Señor, con nuestro Señor. Querido Fernando, buenas noches. Buenas noches. Es un placer conmigo pues poder estar ahora hablando contigo de estas cosas, aunque ya el tiempo nos ha quedado bastante reducido, pero sí quisiera que nos digas qué hace una persona como tú, tantos años, teniendo como compañero de día, no digo de noche, porque de noche, gracias a Dios, te metes en la cama. ¿Qué haces? ¿Qué vives? ¿Qué agradeces? ¿Cómo es tu vida? Una vida normal, un día de cada día. Bueno, pues yo hace muchos años que tuve el accidente y bueno, yo tengo que dar gracias a Dios porque primero por haberle conocido a través del sufrimiento de haberme quedado tetrapléjico y lo que supone de cambio de vida una discapacidad, pues una gran discapacidad. Y pues sobre todo yo en el sentido de la vida, fundamentalmente, porque yo cuando tuve el accidente, pues era, pues bueno, mi familia tenía dinero y bueno, ocurrieron muchas cosas a la vez, ¿no? Y a mí me era imposible aceptar la discapacidad. Y yo lo que veo ahora, después de tantos años, es que a mí yo hice de todo para ponerme bien y sin conseguirlo. Y bueno, psiquiatras, psicólogos, medicinas, drogas, alcohol, de todo. Y sin conseguir ponerme bien. Y entonces ya cuando llegó un momento que me di por vencido, dije, bueno, Dios, ayúdame, y entonces empecé a ir a la iglesia y ahí empezaron a cambiar las cosas en mi vida. Pero lo que yo quería decir era que lo importante, yo lo que necesitaba era saber qué sentido tenía la vida. No ya mi accidente, sino qué sentido tenía la vida. Y yo lo que vi en ese momento, y es que el único sentido que tiene la vida es encontrar el sentido de la vida, que el sentido de la vida es Dios, porque si nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, pues si vamos a ir una temporada y luego nos vamos a morir, pues ¿qué sentido tiene esto? Y claro, pues yo a través de una predicación muy fuerte, pues de personas con fe, pues a mí me transmitieron que Jesucristo había vencido la muerte y que Jesucristo había resucitado. Entonces, yo cuando cuando fui a la iglesia después de ese momento, pues yo recuerdo que entré en la iglesia y vi, en la iglesia de donde yo vivía, pues tiene un Cristo de estilo neorrománico, colgado del techo con unas cadenas, y entonces yo la sensación, y eso es una cosa que no en ese momento, a mí hay una especie de interacción entre pues la imagen y yo sentí que allí estaba yo. Entonces, si allí, o sea, en esa cruz estaba yo y allí estaba Jesucristo, pues aquello tenía algo de sentido, tenía que haber allí, ¿no? Y entonces, pues yo lo que veo es que Dios habla en la historia, y lo que yo ahora mismo estoy desde hace mucho tiempo veo que
estoy en un combate pues muy fuerte porque pues tengo dolores y tengo pues muchas limitaciones y tengo que dar gracias a Dios porque pues claro, yo te estoy contando mi historia muy rápidamente, pues después de eso pues yo estaba mal y de pronto me encontré bien y me peleaba con mi padre y de pronto no me peleaba con mi padre y de pronto o sea, yo no solamente me parecía bien la discapacidad, sino que no es que no me parecía, al revés, que no solamente no me parecía mal, sino que me parecía bien. Entonces lo que yo quiero, a lo que quiero ir, que no me estoy liando, es que el sufrimiento pues en sí es absurdo y el sufrimiento solamente es posible aceptarlo cuando tienes a Dios. A veces ni con Dios es posible aceptar el sufrimiento, porque a veces el sufrimiento pues no puedes más, y yo esto lo digo para todas las personas con discapacidad que puedan escuchar esto en algún momento. Pues a veces no puedes más y les pides explicaciones a Dios o le pides ayuda a Dios y solamente cuando Dios se aparece a través de en el sufrimiento, pues entonces el sufrimiento no solamente es una cosa que tiene sentido, sino que además experimentas que sirve para algo, no ya para ti, que desde luego para el que le está sufriendo desde luego, sino para todos los que tienes alrededor. Entonces, la realidad es que estamos en una situación en la que parecemos que somos como cosas individuales, y no es así, estamos totalmente interconectados. Entonces, claro, cuando te encuentras con el sufrimiento porque tú has hecho algo malo, o pues entonces dices, bueno, esto es lo que me está devolviendo la vida después de que yo he hecho algo mal. Pero cuando te encuentras con el sufrimiento de los inocentes, de los que pues de los niños que han sido abusados, de los niños, ¿qué sentido tiene ese sufrimiento? Pues el sentido que tiene el sufrimiento es que estos son los que están llevando los pecados del mundo, los que van a hacer que el mundo cambie. Y eso es lo que yo me he aprendido, ¿no? Yo solamente quería añadir una cosa a todo lo que estás diciendo, porque es muy fácil hablar del sufrimiento desde una escribanía, incluso desde un púlpito. Es muy fácil. Pero vivirlo, padecerlo, todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, y incluso en la cama, hablar del sufrimiento como gracia, hablar como redención, no es fácil. No es fácil porque no es poesía, es dolor, es vida, y es tener una buena samaritana o samaritano que te ayude en cada momento, un cirineo que te alivie un poco es el peso de esa cruz, que en este caso pues ha sido tu esposa o tus hijos, que ellos no padecieron el accidente, pero están comprometidos con él porque es su padre o es su esposo. Y es lo que quería decirte, porque nos hemos comido el tiempo que nos ha dejado aquí en la primera parte, pero sus palabras yo creo que no caigan en el olvido para nadie, porque no es poesía, al menos yo no veo como poesía, tú no ves como poesía, sino como una gran crudeza y una cruz, que una cruz es redentora, es la cruz de Cristo, que mi dolor padecido con Cristo, con padecer con Cristo puede ser salvadora, no me ninguna duda, lo cual no mitiga el dolor ni las lágrimas. Yo creo que, y te dejo una palabra, un minutillo, ¿tú qué nos dirías? ¿Es poesía? ¿Ves como poesía? ¿Ves como, o es ese dolor insoportable que tienes algunos días te hace sí, poner un poco la mano en el corazón y decir, Señor, ayúdame porque no puedo más? No, es fundamentalmente porque, bueno, pues todos nos tenemos que morir,
Y a mí por lo menos este dolor me pone de cara a la conversión, me pone de cara a Dios, porque vivimos la vida sin mirar hacia arriba, y entonces el sufrimiento, a mí por lo menos, y yo tengo que dar gracias a Dios por todo lo que has dicho tú, mi mujer, mis hijos, trabajo, en fin, de todo, pero el sufrimiento te hace estar despierto, en el sentido de que por la mañana pues nos levantamos y decimos ¡pachán! Hago lo que me... Sin embargo, cuando no dices pachán, sino que dices, bueno, pues este día me lo ha dado Dios, pues tengo que mirar a Dios de cara a mi conversión y a mirar al cielo, porque pues esto pues es lo que es un instante, y después viene la eternidad. Y entonces mirar al cielo significa pues fundamentalmente poder amar, y significa fundamentalmente dar gracias a Dios por todos los bienes que recibe, tanto materiales como fundamentalmente espirituales. Entonces eso es lo que nos hace poder vivir bien y estar bien. Fernando, quería cerrar yo con una frase que me la has provocado ahora tú según hablabas, de un gran santo español, santo de Alcántara. Cuando se le aparece a Santa Teresa de Jesús de haber vivido una vida austera, de pobreza, de dolores, de cruz, dice Santa Teresa que parecía una persona hecha con raíces de árboles. Bueno, se le aparece a Santa Teresa después de tanto sufrimiento, dolor, cruz, con esta frase: dichosa penitencia, dichosa cruz, dichoso dolor, que tanto cielo me ha merecido. Pues yo creo que, hermano, vive esa cruz unido a Cristo como la estás viviendo, que ciertamente la recompensa por parte de Dios no será pequeña. Así que te ayude el Señor, y cómo no la Madre Corredentora, que se estuvo junto a la cruz de Jesús, seguramente que muy cercana a tu cruz de cada día la tienes ahí. ¿Vale? Pues muchas gracias, y reza por mí, porque yo tengo cruz, pero también soy un pecador. Vale, igualmente, hermano, sabes que te queremos mucho. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico, para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan y circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto. Mi querido Bienvenido, después de haber escuchado a Fernando y su cruz ahí en la silla de ruedas, pero siempre con esperanza, a ver, ¿qué nos has preparado para esta noche? Muy buenas noches a todos. Feliz vela, la tercera imaginaria. Bueno, pues la primera noticia es la siguiente. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la nueva normativa de la instrucción tecnológica y seguridad del transporte, con lo cual, a partir de ahora, la ITS, en un principio, se va a hacer posible que haya una interconexión de datos entre todas las plataformas, entre todos los servicios de transporte de logística, tanto de mercancías como de pasajeros, con lo cual es un avance extraordinario, pero no solamente a nivel de España, sino también a nivel europeo. A nivel europeo es una de las cosas que es la novedad, va a ser una transposición de la Comunidad Europea y se tienen que poner todas en funcionamiento
o a lo largo del año 2027. Se irán poniendo poco a poco y estas transposiciones significará que todos los elementos que participan en el transporte, logística, mercancías, cargadores, todos estarán interconectados. Es una de las cosas que en un momento determinado se agilizarán todas las tecnologías y se pondrán, igual que ha sido el 26, igual que han sido la plataforma 3.0, pues ahora ya va a ser la ITS, que es una logística del transporte y seguridad. En segundo lugar, nos llama un poco la atención afirmativa y positivamente la noticia que nos transmite la Dirección General de Tráfico, y es que en el mes de mayo han fallecido 91 personas. Son bastantes menos que el mes del año anterior. Es un significado que se vayan reduciendo, pero no podemos estar contentos ni podemos estar conformes. Sí que es esperanzador y a ello nos tenemos que atender. En tercer lugar, una noticia muy importante, y es que el autobús el transporte de viajeros por carretera en autobús se está convirtiendo en una de las señas de identidad, elementos vitales para la nueva movilidad, con lo cual nos alegramos muchísimo después de tantos años que llevan sufriendo las consecuencias negativas de la crisis. Y por último, y esta es una de las cuestiones importantes, estamos ya preparando la campaña de la pastoral, que este año también, en la jornada de responsabilidad en el tráfico, pues tendremos nuevamente la convocatoria el día 10 y el primer domingo del mes de julio. Ya estamos literalmente trabajando en ellos, como sabe muy bien el conductor de este programa. Y a todos nuevamente volvemos otra vez a apelar a la prudencia, a que no perdamos ni no bajemos la guardia y que entre todos logremos, a ver si lo conseguimos, ese tan ansiado eslogan de la Dirección General de Tráfico, que es una pretensión extraordinaria, de 0 víctimas, 0 accidentes. A ver si lo vamos logrando con prudencia y sobre todo con sentido común. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, querido hermano. Un abrazo. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Aquellas 2 de la madrugada que veíamos y hablábamos al principio nos parecía lejanos, pues resulta que nos hemos comido una hora. Quería pediros de verdad una oración especial en este momento por 5 policías que han muerto trágicamente en Pamplona el otro día. 5. Entonces es una gran desgracia, pero han puesto en servicio, no iban de vacaciones, sino que iban en servicio, han tenido un accidente y han fallecido. Por lo cual una oración a aquellos ángeles de la guarda que nos cuidan cuando vamos en la carretera, pues que también ellos son frágiles como los demás y han padecido este accidente. Que la Virgen María les acoja en su reino, que es lo que esperamos de todos nuestros seres queridos. Tenemos por delante 15 días, hermanos, en este mes de julio. Seguimos gozando del Papa entre nosotros y que ojalá sus palabras no caigan en saco roto, sino que a su debido tiempo den fruto y fruto en abundancia. Hermanos, buenas noches, que Dios os bendiga a todos. Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el padre José Aumente.